Llamé a mi mejor amigo durante mi crisis nerviosa y encontré esto en su bolso. Hay personas que se convierten en parte de ti sin que te des cuenta. No de forma romántica, no de forma consciente. Simplemente están ahí, año tras año, hasta que dejan de ser alguien externo y se convierten en algo parecido a casa. En esa clase de presencia que das por sentada porque nunca ha fallado, porque siempre ha estado, porque no imaginas que pueda desaparecer. Mi mejor amigo era eso para mí. 10 años. 10 años de llamadas sin hora, de contarnos absolutamente todo, de estar el uno para el otro cuando el resto del mundo desaparecía. No había secretos entre nosotros. O al menos eso creía yo. Nunca hubo nada romántico entre nosotros. Nunca lo busqué, nunca lo sentí, nunca lo quise. Era mi amigo. Mi mejor amigo. El primero al que llamaba cuando algo iba mal. Y hace unos días, cuando todo se derrumbó dentro de mí y lo llamé desesperada, él vino. Rápido. Sin preguntar demasiado. Sin hacerme sentir que era una carga. Lo que no sabía es que lo que iba a descubrir esa noche iba a destruir 10 años de historia en cuestión de segundos. Para entender lo que pasó, necesito que entendáis en qué punto estaba yo emocionalmente antes de que todo esto ocurriera. Llevaba semanas cargando con algo que no sabía nombrar con precisión. No era tristeza exactamente. No era ansiedad exactamente. Era una mezcla oscura de las dos cosas, y de otras más, que se había ido acumulando en silencio día tras día, capa sobre capa, sin que yo encontrara el momento ni la forma de soltarlo. Hay momentos en la vida en que el cuerpo toma decisiones que la mente todavía no ha procesado. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Un día, sin previo aviso, sin un detonante concreto que pudiera señalar, me vino todo de golpe. Una crisis de nervios de las fuertes. De las que te dejan sin suelo bajo los pies. Me temblaban las manos. No podía respirar con normalidad. El corazón me iba a una velocidad que asustaba. Lloraba sin parar y ni siquiera sabía exactamente por qué lloraba. No podía estar sola. Eso era lo único que tenía claro en ese momento. Cogí el teléfono y le llamé a él. Le expliqué como pude lo que me estaba pasando. Que necesitaba compañía. Que no quería pasar esa noche sola con mi cabeza. Y él, sin dudarlo ni un segundo, me dijo que venía. Llegó en menos de media hora. Trajo algo de comida, se sentó a mi lado en el sofá y me dejó hablar. Me escuchó de verdad, de esa forma en que muy pocas personas saben escuchar. Sin interrumpir, sin quitarle importancia a lo que sentía, sin intentar arreglarlo todo con frases hechas que suenan vacías cuando estás mal de verdad. Durante un rato todo fue exactamente lo que debería haber sido. Un amigo acompañando a otro amigo en un momento difícil. Nada más. Nada que me hiciera sentir incómoda. Pero entonces empecé a notar algo. La primera vez que me abrazó para consolarme, sentí su mano moverse ligeramente hacia el pecho. Solo un poco. Lo suficiente para que yo la apartara con naturalidad, sin hacer un gesto brusco, sin decir nada. Pensé que había sido sin querer. Que era torpe. Que yo estaba demasiado sensible esa noche y estaba malinterpretando todo. La segunda vez que me abrazó, volvió a pasar. Y cuando lloraba con la cabeza agachada y él me puso la mano en el muslo para calmarme, la noté subir despacio, como si no fuera del todo consciente de lo que estaba haciendo. Yo la aparté sin decir nada. Él tampoco dijo nada. Y yo seguí convenciéndome de que lo estaba malinterpretando. En un momento de la noche me dijo que había traído un libro que pensaba que me podría gustar. Que lo tenía en el bolso. Me levanté a buscarlo. Abrí el bolso. Y el tiempo se detuvo. Dentro, junto al libro, había una cajita de condones. Y un bote de lubricante. Me quedé paralizada con el bolso abierto entre las manos, sin poder moverme, sin poder pensar con claridad. Mi cabeza empezó a trabajar a toda velocidad buscando una explicación que tuviera sentido. Que los llevara siempre. Que fueran de otra cosa. Que fuera una coincidencia enorme y horrible, pero una coincidencia al fin y al cabo. Pero entonces vi el detalle que lo rompió todo. En la cajita ponía claramente, sin látex. Yo le había contado hace años, en una conversación completamente casual, que soy alérgica al látex. Una de esas cosas que le cuentas a alguien de confianza sin darle mayor importancia. Él lo había recordado. Había ido a una farmacia, había elegido específicamente esa marca, había metido esa cajita en su bolso antes de venir a acompañarme en una crisis nerviosa.
Eso no es una coincidencia. Eso es una intención premeditada. Mi mejor amigo de 10 años había llegado a mi casa, sabiendo que yo estaba emocionalmente destrozada y vulnerable, con condones comprados específicamente pensando en mí. Volví al sofá. Le di el libro. Sonreí. No dije nada. Pero por dentro algo se había roto para siempre. Esa noche, mientras él seguía sentado a mi lado hablando como si nada hubiera pasado, yo estaba en otro lugar completamente. Estaba revisando 10 años de memoria. Cada vez que había dormido en su casa. Cada momento íntimo de los que solo existen entre personas con mucha confianza. Cada conversación donde le había contado mis miedos, mis inseguridades, mis cosas más privadas. ¿Cuánto de todo eso había sido real para él? ¿Cuánto había sido él construyendo pacientemente una cercanía que para mí era amistad pura y para él era otra cosa completamente distinta? Empecé a recordar momentos concretos que en su día no me habían parecido nada. Un comentario que en aquel momento ignoré. Una situación donde se había acercado un poco más de lo necesario y yo lo había pasado por alto porque jamás se me había ocurrido interpretarlo de otra manera. Una mirada que duró un segundo de más. Piezas sueltas que ahora encajaban de una forma que me revolvía el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaba mirándome así mientras yo lo miraba como a un hermano? Esa pregunta me hizo un daño que todavía no sé describir del todo bien. No era solo rabia, aunque también había rabia. Era algo más cercano al duelo. Como descubrir que algo que creías completamente sólido tenía grietas desde el principio que tú nunca habías visto. Lo que más me costó procesar no fue el descubrimiento en sí mismo. Fue el momento en que eligió hacerlo. Yo le había llamado en uno de los peores momentos que había tenido en mucho tiempo. Le había dicho que estaba mal, que necesitaba ayuda, que no podía estar sola. Me había mostrado vulnerable de una forma que solo haces con las personas en las que confías absolutamente, con las que sabes que estás a salvo. Y él había llegado con condones en el bolso. Eso dice mucho de cómo me veía realmente. No como a alguien a quien quería y quería proteger, sino como a alguien que, en un momento de debilidad y vulnerabilidad, quizás estaría más accesible, menos en guardia, más fácil de convencer. Y las manos que yo había apartado pensando que era torpeza o malentendido. Ahora, con la imagen de esa cajita grabada en mi cabeza, todo cobraba un significado completamente diferente. No era torpeza. Era un tanteo deliberado. Estaba probando hasta dónde podía llegar sin que yo reaccionara con claridad. Me sentí usada. Me sentí increíblemente estúpida. Me sentí traicionada de una manera para la que no tenía ninguna palabra preparada porque nunca había imaginado que la necesitaría para hablar de él. 10 años. 10 años y esto. Lo que más me costó procesar no fue el descubrimiento en sí mismo. Fue el momento en que eligió hacerlo. Yo le había llamado en uno de los peores momentos que había tenido en mucho tiempo. Le había dicho que estaba mal, que necesitaba ayuda, que no podía estar sola. Me había mostrado vulnerable de una forma que solo haces con las personas en las que confías absolutamente, con las que sabes que estás a salvo. Y él había llegado con condones en el bolso. Eso dice mucho de cómo me veía realmente. No como a alguien a quien quería y quería proteger, sino como a alguien que, en un momento de debilidad y vulnerabilidad, quizás estaría más accesible, menos en guardia, más fácil de convencer. Y las manos que yo había apartado pensando que era torpeza o malentendido. Ahora, con la imagen de esa cajita grabada en mi cabeza, todo cobraba un significado completamente diferente. No era torpeza. Era un tanteo deliberado. Estaba probando hasta dónde podía llegar sin que yo reaccionara con claridad. Me sentí usada. Me sentí increíblemente estúpida. Me sentí traicionada de una manera para la que no tenía ninguna palabra preparada porque nunca había imaginado que la necesitaría para hablar de él. 10 años. 10 años y esto. No le confronté esa noche. Se fue como si nada hubiera pasado, me dio un abrazo de despedida que yo aguanté como pude sin apartarme bruscamente, y cerré la puerta. Y desde entonces no sé exactamente qué hacer con todo esto. Una parte de mí quiere enfrentarle. Quiere mirarle a los ojos y preguntarle directamente qué llevaba en ese bolso y con qué intención. Quiere una explicación aunque sea mala, aunque sea una mentira mal construida. Quiere que al menos tenga que enfrentarse a lo que hizo y a lo que planeaba hacer. Pero la otra parte, la que le conoce desde hace 10 años,
Ya sabe perfectamente cómo iría esa conversación. Lo negaría todo. Diría que los condones los lleva siempre, que es una costumbre, que no tienen absolutamente nada que ver conmigo. Diría que sus manos se mueven sin querer, que yo estaba nerviosa esa noche y lo malinterpreté todo. Me haría sentir que estoy exagerando, que soy una paranoica, que estoy montando un drama de algo que no existe. Y yo no tengo energía para esa conversación ahora mismo. Lo que sí tengo claro es que no quiero seguir siendo su amiga. No por rabia ni por hacerle daño, sino porque una vez que ves algo así es imposible dejar de verlo. Y una amistad sin confianza real no es una amistad. Es una actuación agotadora. Me he preguntado muchas veces estos días si debería haberlo visto antes. Si hubo señales que ignoré porque no quería verlas. Si en algún momento, en alguna conversación, en alguna situación, él me dejó entrever que me miraba de otra manera y yo simplemente decidí no procesarlo porque no encajaba con la imagen que tenía de él. Y la conclusión a la que he llegado es que probablemente sí hubo señales. Pequeñas, sutiles, fáciles de ignorar. Pero ahí estaban. El problema es que cuando llevas 10 años confiando en alguien, cuando esa persona se ha convertido en una parte fija e inamovible de tu vida, el cerebro tiene una tendencia enorme a proteger esa imagen. A buscar la explicación más inocente. A decidir que te estás equivocando tú antes de aceptar que se está equivocando él. Es un mecanismo de defensa comprensible. Pero tiene un coste. Y el coste en este caso fue que llegué a esa noche completamente sin guardia. Completamente confiada. Completamente convencida de que estaba a salvo con él. Eso es lo que más me duele de todo esto. No los condones. No las manos. Sino la confianza ciega que tenía y que ahora no sé muy bien dónde poner. Hay traiciones que vienen de donde menos te las esperas. Y precisamente por eso son las que más tardan en cicatrizar. Las que te hacen replantearte cosas que creías que nunca tendrías que replantearte. Las que te dejan con preguntas que quizás nunca tengan una respuesta satisfactoria. No sé todavía cómo voy a manejar esto. No sé si le voy a decir algo o simplemente voy a ir desapareciendo de su vida poco a poco hasta que el silencio lo diga todo. No sé cuánto tiempo voy a necesitar para procesar que alguien en quien confiaba de forma absoluta no era exactamente quien yo creía que era. Lo que sí sé es que merezco amistades reales. Amistades donde pueda estar vulnerable sin tener que preocuparme de nada. Amistades donde la confianza no sea una ilusión construida con paciencia para otro fin. Y eso, aunque duela mucho llegar a esta conclusión, también es algo importante que me llevo de todo esto. Si habéis vivido algo parecido, si alguien de vuestra confianza os ha hecho sentir así de traicionados, dejadlo en los comentarios. Aquí no se juzga a nadie. Nos vemos en el próximo video.